da inicio a esta sesión. El acta de la sesión número 4 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 5 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. La secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Tenemos un oficio de la Secretaría General mediante el cual comunica que los diputados señores Celso Morales, Nino Baltolu y Pedro Álvarez Salamanca reemplazarán en forma permanente en esta comisión a las diputadas señoras Nora Cuevas, Sandra Mar y María José Hoffman, respectivamente. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Si no hay solicitudes de palabra en puntos varios, me gustaría tomar la palabra por un minuto. Yo me había comprometido a el día de hoy enviar una propuesta de nueva calendarización para que podamos alcanzar a recibir a todos los invitados de aquí a que termine el mes de enero. Sin embargo, estoy sin el computador y no puedo compartir pantalla. Les quería proponer enviarla en este momento por el WhatsApp de la comisión para que lo puedan revisar y que tomemos el acuerdo en la próxima sesión. ¿Les parece? Perfecto, lo hacemos así entonces. Yo se los envío en los próximos minutos una nueva propuesta de calendarización. Si quieren, por ahí mismo me pueden ir dando la aprobación de la calendarización y así lo hacemos más rápido. Ofrezco la palabra en puntos varios. No habiendo entonces más solicitudes de palabra en puntos varios, vamos a dar inicio a la orden del día que tiene por objeto continuar con el mandato de esta comisión investigadora. Vamos a recibir a varios invitados el día de hoy. Ojalá que podamos cumplir con los tiempos. Si me ayuda, secretaria, con los tiempos se lo agradecería para que podamos alcanzar en el tiempo previsto para esta comisión. Y le voy a dar la palabra en primer lugar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Hernán Larraín. Gracias, ministro, por acompañarnos en el día de hoy. Le quisiera dar la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias, presidenta. Junto con saludarla y saludar a las diputadas y diputados que integran esta comisión investigadora, quiero agradecer la investigación y muy especialmente valorar lo que significa llevar adelante una investigación en esta materia. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un drama creciente en nuestro país y para nosotros se ha convertido desde hace un tiempo una de nuestras principales preocupaciones, cómo combatirlo, cómo enfrentarlo. De manera que es muy importante la decisión que ha tomado la Cámara para poder, a través de esta comisión, ver modo de detectar cuál es el nivel del problema y sobre todo de buscar propuestas concretas que permitan enfrentarlo. Para hacer esta presentación voy a acompañar una presentación que me puede ayudar a cumplir los tiempos estrictos que usted ha planteado y que los comparto. Ser un poco más flexible con usted, ministro. No se preocupe, está bien, corresponde. Solo quiero decirle que voy a partir de la base de la exposición que ya hizo en esta misma comisión el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, que explicó muchos de los trabajos de carácter legislativo y otros que hemos venido desarrollando en este tema en el último tiempo. A partir de eso, quiero situar el problema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en panorama actual. Y partiendo con la afirmación que esta situación es considerada hoy en día una de las más grandes vulneraciones a los derechos humanos que se ocasiona a estos niños, niñas y adolescentes, porque efectivamente tiene efectos devastadores en la integridad física, en la integridad psíquica y social de ellos y, por cierto, en las comunidades familiares y otras que los rodean. Y por tanto hay que relevar este problema que no ha tenido quizás la visibilidad que merece. Es un fenómeno bastante particular porque se desarrolla bajo lógicas de poder en donde un adulto, una persona adulta, aprovecha la situación de vulnerabilidad que se tiene por las relaciones de poder que hay entre ellos y genera, por lo tanto, una ocasión más propicia
para este tipo de abuso. Hoy en día, el desarrollo de esta actividad ha sido de tal envergadura que a nivel internacional ya no es una forma de trabajo infantil, sino que es una forma de tortura. Y sobre esto quiero detenerme 30 segundos. Cuando se dice que no es una forma de trabajo infantil, es porque nuestra legislación penal, hasta el día de hoy, estamos cambiándola, habla de la prostitución infantil. Y la verdad es que aquí no hay prostitución infantil. La prostitución supone algún grado de voluntariedad. Aquí no hay ninguna, hay explotación. Y, en palabras de la OIT, hay tortura. Ese cambio conceptual es el que hay que relevar precisamente para poder visibilizar el tema y poder atacarlo en toda su dimensión. En ese sentido, Chile ha tenido, desde hace ya varios años, desde 1999, la voluntad de avanzar a través de los marcos de acción en contra de este fenómeno, y han habido 3 marcos de acción que van generando a través de acciones interinstitucionales, medidas y dinámicas que han ido permitiendo avanzar y tomar medidas. Hoy día el último marco lo realizó nuestro ministerio bajo su coordinación y pasó para el 4º, que ya está en acción, al Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez. En otros aspectos, las modalidades que adquiere esta explotación sexual comercial son de variadas fórmulas. Son relaciones sexuales remuneradas, son vía pornografía, son explotación sexual comercial en línea, son trata con fines de explotación sexual que se ve en los procesos migratorios, también en contexto de viajes y turismo, por decirlo, y para Naciones Unidas Mujeres, ONU Mujeres, esta es una actividad considerada como violencia de género. Y finalmente, se puede agregar que esta situación, desgraciadamente, se ha podido apreciar, y ese es parte de la inquietud que nosotros hemos tenido, que aquellos niños, niñas y adolescentes que están en cuidado residencial, sobre todo adolescentes, pero no los otros, se encuentran en una situación objetiva de especial preocupación, para que entendamos la necesidad de abordar este delito tanto a nivel interno de las residencias como a niveles externos, en donde hemos podido ir detectando redes que buscan la explotación sexual de adolescentes que están en residencias, en la antigua red del Sename, hoy fundamentalmente en la red que está en el Servicio de Mejor Niñez. Nosotros podemos entregarle alguna información respecto de alguna actividad que ya se ha venido desarrollando para enfrentar y para generar algún apoyo a las personas que han sido objetos de explotación sexual comercial, para poder fortalecer su situación, cursos y diagnósticos que permitan enfrentar con ellos los problemas que les ha significado. Los cursos que se han desarrollado en los últimos 3 años son fundamentalmente para mujeres. Ustedes ven al lado izquierdo, el 90% de las personas que han participado de estos cursos, que han ido incrementando, son mujeres. Participaron 1.350 el 2017, 1.459 el 18 y el año 19, 1.477. El 68% de ellos son adolescentes. Ustedes ven ese recuadro que está con un encuadre rojo, refleja los números que hay de participantes en estos cursos, en estas actividades. Y básicamente se refieren a niños que están en cuidado alternativo, en la lámina del lado derecho. Abajo están los números de las personas que están en cuidado alternativo, quiere decir esto, que están en residencia o en familias de acogida. El que sigue, el color ambulatorio, son ambulatorios, y los que están en color naranja son los que están en diagnóstico ambulatorio. Estos son todas adolescentes o personas que han sido víctimas
de esta explotación sexual y que, como una forma de tratarlo, el Sename desarrolló estos programas de protección especializada a través de los cuales se buscaba apoyarlos, darles alguna forma de aliviar su situación, de reparación que permite recuperarlos y sentirse rehabilitados en algún sentido por el grave daño interno que les significa esta situación. Ahora bien, quiero enfrentar este tema pensando en los problemas que se producen a nivel de prevención, de detección de este fenómeno, de investigación y de reparación. Respecto de la prevención, los nudos críticos son, como ya decía, la falta de una mayor comprensión y visualización de lo que son estos fenómenos por parte de los distintos sectores, los propios equipos de las residencias, las policías, los jueces, el Ministerio Público y la ciudadanía en general. Los profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes no siempre tienen la capacidad para poder identificar cuáles son los problemas que hay y cómo detectar, ¿no?, la situación que está afectando a los niños. Y los protocolos para abordar esta explotación sexual comercial no están al día, no contemplan los mecanismos y las formas como hoy se presenta este fenómeno y por lo tanto la forma de responder no corresponde a la realidad. ¿Qué proponemos? Una mayor y mejor tipificación de la explotación sexual y comercial de los niños, niñas y adolescentes, que es lo que hemos hecho a través del proyecto de ley en trámite, que ya aprobó la Cámara y que está en el Senado, y que procura eliminar el concepto de prostitución infantil como tal y entrar a una tipificación de explotación sexual comercial propiamente tal, con un incremento de la penalidad. Fortalecer el trabajo interinstitucional para abordar en forma sistémica este fenómeno, desarrollar modelos nuevos de capacitación a funcionarios que trabajan en la protección de la infancia, en trato directo con los niños. Nosotros hemos trabajado durante estos 3, casi 4 años en un programa Compromiso País con la sociedad civil, las mesas de residencia, de las organizaciones colaboradoras, con universidades como la Católica a través de la Escuela de Trabajo Social y con el apoyo del BCI en la parte de financiamiento y, por cierto, el Sename, y desde que se incorporó el Servicio de Mejor Niñez, en ver cómo capacitamos, cómo preparamos a quienes trabajan ahí, tanto a los directores, a las duplas psicosociales, como a las educadoras de trato directo. Porque es clave el trabajo que ellos hacen. Quiero decirles que nos encontramos con personas que no tienen preparación ni alta capacitación y que tienen una alta rotación. Y son ellas las personas que están en el trato directo con los niños. Y ahí no tienen la preparación y la capacidad para detectar. Nosotros pensamos, a propósito de esta reflexión, que el piloto que hemos hecho este año debería incorporar para el próximo, para su extensión, la capacitación en este ámbito también. Nuevos protocolos, como ya decía, que eran necesarios, y asegurar que se entienda como una política pública con enfoque de género. Finalmente, educación sexual desde la más temprana edad. Eso para lo que es prevención. Para lo que es detección, lo que son nudos críticos, aquí es necesario que los adultos responsables de niños, niñas y adolescentes, y esto dicho en forma genérica, desde luego los que tratan con ellos en forma más directa en el ámbito escolar o en los consultorios municipales o en las residencias donde están los niños con mayor daño o mayor vulneración, empezar a buscar cómo detectar cuando son víctimas. Hay indicios, hay elementos, de repente por la ropa, por el tipo de consumo, o las adicciones que van despertando, o cuando aparecen con regalos extraños, un celular o, en fin, otro tipo de regalos que de alguna manera dice uno de dónde lo sacó, cómo lo sacó. Bueno, hay además el problema que ellos no se perciben, los niños, niñas y adolescentes, como víctimas, ¿no? Porque muchas veces esto surge de una relación casi afectiva. Recuerdo un caso de una adolescente que tenía a una persona de la cual se hizo amigo, se hizo pololo,
Y de pronto el pololo le dice, ¿por qué no tenía relaciones con otra persona? Bueno, no era pololo, él era el explotador sexual y esta niña inocentemente hacía o empezó a hacer estas cosas por el cariño o el amor que le tenía a este que era un explotador, sin que ella al principio pudiera advertir lo que estaba haciendo, y al mismo tiempo este proceso va involucrando a otras adolescentes de las mismas residencias por lo entretenido, lo distinto, porque le dan una droga, porque no sé qué. Bueno, cuando se produce esto, la develación que los niños hacen se da normalmente de forma tardía y en espacios protegidos. Cuando, por ejemplo, son adoptados o cuando ya están en un trabajo con el programa Mi Abogado. Nos acompaña aquí Verónica Pincheira, que ya hizo también una exposición la vez pasada, en entrevistas personales o ante las familias de acogida, pero probablemente ya es tarde y el daño grave se ha producido. Y como esto trae un estigma, las propias víctimas buscan minimizar los hechos. Adicionalmente, en esta cultura adultocéntrica, la verdad es que cuando los niños o niñas hacen sus develaciones, la gente tiende a no creerles porque el adulto dice, no, ese es un cuento de la niña. Bueno, afortunadamente hay un cambio de paradigma porque hace 20, 30 años atrás no se le creía mucho a los niños. Hoy día se está en una nueva disyuntiva. Cuando los niños lo hacen, y esto es fundamentalmente necesario de entenderlo así, hay que darle credibilidad. A menos que se pruebe lo contrario, pero se tiene que presumir que lo que el niño o la niña está diciendo es verdad. Por lo tanto, la propuesta es promover los derechos de los niños entendiéndolos como sujetos de derecho, porque lo son. Y cuando dice, oiga, tal persona me hizo esto, o etcétera, o me llevó a un grupo de personas y me hicieron esto y esto otro, es verdad. Y por lo tanto, ellos tienen derechos que deben ser reconocidos como tal. Y de nuevo, protocolos que permiten ayudar a identificar y cómo detectar esta situación. Un tercer ámbito es el de la investigación de los delitos asociados a estos casos de explotación sexual comercial, que son lamentablemente muy críticos. De hecho, el programa Mi Abogado ha interpuesto, como ya les explicaba, más de 70 querellas. Y en esas solo hay formalización de 9 personas, todas pertenecientes a un solo caso, a una residencia específica en Itaquichai. En los casos que se presentan, se instruyen pocas diligencias investigativas, o estas simplemente se hacen en forma tardía, y por lo tanto ya la posibilidad de protección o de restitución de derechos ya es tardía. Y eso es algo que lo hemos visto. No solamente el programa de abogados. En el CENAME, anteriormente en el área de protección, se establecieron las circulares 05 y 06 para ver los procedimientos cada vez que tenían alguna información de llevar a los tribunales esto. Estos son 70 casos de programa de abogados, pero hay decenas de otros casos que se han impulsado en estos años desde el CENAME que han tenido entre 0 y menos 0 resultados, para ser franco. En vista de la situación que empezamos a detectar, y quiero decirles que empezamos a detectarla hace, no sé, un par de años atrás o más eventualmente, casos específicos. En tal residencia, en tal región, residencias nuevas, residencias familiares, bien hechas, con todo, de repente se producía un hecho extraño y nos llegaba la información, oye, parece que esa niñita que estaba con un comportamiento raro está vinculada a un grupo que la está explotando. Bueno, personalmente, cuando tenía esta información, llamaba a los fiscales regionales. Recuerdo haberlo hecho varias veces. Y como esto empezó a gatillarse en distintos lugares, en distintas regiones, llamamos finalmente al fiscal nacional el año pasado y con él, luego de varias conversaciones, llegamos a un acuerdo para que las denuncias que hacía el programa Mi Abogado pudieran tener una mayor prioridad en el trabajo del Ministerio Público. Esto lo firmamos en abril de este año, si mal no recuerdo, en junio de este año, no hemos tenido, desgraciadamente, muchos mejores resultados, porque
le pedimos que nos informara sobre los casos que le habíamos transferido en 7 oportunidades, y solamente uno de ellos había tenido formalización de las personas. Y por lo tanto hay impunidad. Ministro, ¿sí? disculpe, ministro, su tiempo ya está cumplido. No sé si puede resumir para terminar. 2 minutos. Ya, muy bien. 2 minutos, perdón. Gracias, presidenta. Entonces, propuestas. Nosotros necesitamos técnicas especiales de investigación. Ustedes recordarán, o a lo mejor algunos de ustedes, un proyecto que combate el crimen organizado, que tiene técnicas especiales de investigación. Ese proyecto se aprobó en el caso de la Cámara y está en el Senado. Y es aplicable aquí porque es técnicas especiales de investigación para el crimen organizado. Y aquí estamos hablando de casos de crimen organizado. Son redes de explotación sexual comercial. Hay que aprobar ese proyecto porque eso va a permitir con mayor facilidad detectarlo. Priorizar los casos de explotación sexual comercial en el Ministerio Público y las policías para que hagan investigaciones que instruya el fiscal, y revisar los criterios de cautelares para asegurar los resultados. Finalmente, en reparación también hay que darle algún tiempo. Los nuevos críticos es aquí la falta de atención oportuna de salud mental. Los daños que se producen en estas personas no se resuelven con píldora, que es el tratamiento que habitualmente tienen. Tienen una modesta ayuda de salud mental y se traduce eso en píldora. Y uno va a ver estos lugares están llenos de cajas de píldoras por niños, niñas o adolescentes, con los cuales pretenden resolver el problema. Lo único que hacen es convertir a estos niños, niñas, adolescentes en zombies y no resuelven el problema de fondo, y por lo tanto seguimos con daños severos que se acumulan y se mantienen en el tiempo, porque no hay en el área de salud, estoy hablando del Ministerio de Salud, capacidad para atender este problema. Propuesta, bueno, avanzar en formas de programas especializados de reparación y, aparte de los programas de salud, trabajar en rehabilitación de droga, porque mucha de esta actuación y normalmente el enganche que tienen en las residencias, estas redes de explotación, es a través de las drogas. Regalan drogas y de ahí van incorporándolas, y por lo tanto, aparte de tener explotación sexual, tienen adicciones que generan precisamente producto de estos procesos. Esto es, presidenta, diputadas y diputados, lo que quisiéramos exponer como tratando de apuntar a lo que pasa, al problema de diagnóstico, y al mismo tiempo en estas 4 áreas que hemos señalado algunas propuestas concretas para abordar los nudos críticos que a nuestro juicio existen en esta materia. Muchas gracias y disculpen la extensión de la exposición. No, muchas gracias, ministro, por su presentación. Ofrezco la palabra a los señores y señores parlamentarias para preguntas. Diputado Toa tiene la palabra. Gracias, presidenta. Estimado ministro, gusto saludarlo. Muchas gracias. Yo tenía un par de comentarios, consultas, presidenta, al ministro. Bueno, el panorama que él nos presenta es bastante desolador. Al margen de todos los esfuerzos que se han hecho, yo diría, por parte de los últimos gobiernos. Y por tanto esto exige una revisión muy profunda de las políticas y los instrumentos que se están desarrollando. Y cuando usted, ministro, señala la poca sensibilidad que hay al interior del Sename o de los organismos de protección, me llama la atención el tema del Ministerio Público. O sea, claro, la explicación obvia es que están tan sobrepasados por distintas razones que este tema tiende a quedar, digamos, en segundo plano. Pero me cuesta entender que delitos de tal gravedad
desde el punto de vista del desarrollo de nuestra sociedad, me cuesta identificar otros delitos que tengan repercusiones tan graves para el futuro de estos jóvenes, hombres o mujeres. Cómo rehace la vida una persona que ha sufrido este tipo de agresiones y ve que hay una sociedad, un Estado que no se hace cargo de lo mismo. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido sesiones con el Ministerio Público y vamos a tener otras, pero me gustaría saber desde su punto de vista qué explicación puede tener esta situación. La segunda, ministro, es, bueno, estas cifras que ustedes han presentado, estadísticas, siempre tienen el, digamos, al igual que los delitos de otra naturaleza, ¿cuál es la relación entre denuncias y hechos reales que se han producido? Yo no sé si ustedes tienen alguna información en si este aumento es el aumento de las denuncias, es el aumento de las agresiones o es una combinación de ambas. Y junto con eso, si dentro de la institucionalidad, si ustedes detectan alguna diferencia entre lo que ha sido la trayectoria del CENAMI y de otras entidades que se existían antes, que se están desarrollando a partir de la reforma. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Toá. Vamos a acumular algunas preguntas antes de devolverle la palabra al ministro. Ofrezco la palabra. Diputado Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludo al ministro, a quienes la acompañan, a la secretaria también, Claudia, quien la acompaña ahí en la sala. Bueno, en la sesión pasada, en la última sesión, no recuerdo quién, pero uno de los expositores más o menos habló sobre el mismo diagnóstico. Y dentro de esos mismos diagnósticos, una de las problemáticas mayores que se ve precisamente tiene que ver con la actuación del Ministerio Público. Y la pregunta ahí es, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Llama la atención, y uno de los datos que entrega el ministro hoy día es que dice que se firmó un convenio con el Ministerio Público, sin embargo, en 4 meses solo un caso ha sido como tomado y otros que simplemente no existen las medidas cautelares en favor de las víctimas. Entonces, uno se pregunta qué pasa con esa institución. Una de las propuestas que da el ministro acá son las técnicas especiales investigativas, también habla de priorizar, ¿cierto?, los casos en el Ministerio Público para que los casos sean investigados, pero finalmente uno se pregunta cómo se va a lograr eso, cómo el Estado de Chile o cómo la institución que está por sobre logra que eso realmente se haga eficaz, que sea eficiente y eficaz. A mí me queda siempre la duda, porque el otro día también lo pregunté y la verdad es que creo que fue la defensora de la niñez que hizo mención, que habló sobre el Ministerio Público, finalmente más o menos da el mismo diagnóstico. Entonces, es una preocupación hoy día. Dentro de las preguntas que yo quería hacer al ministro es ¿cuántas capacitaciones se hacen al año? Porque él habló dentro de las propuestas, creo, hablaron de las capacitaciones, pero me gustaría saber cuántas capacitaciones son las que se hacen, quién financia esas capacitaciones, porque habló y dijo, en algún momento mencionó al BCI, no sé si es una entidad que hoy día está en convenio con todo lo que tiene relación con estos programas. Los nuevos protocolos, ministro, a los que usted hace mención también, esos ustedes del Ministerio ya lo están trabajando a través de la legislación o lo tienen en carpeta para poder mejorar los protocolos que hoy día existen. En
En cuanto a la salud mental, que también fue algo que mencionó el ministro, llama la atención también, porque hoy día cuando uno se encuentra con, sobre todo con mamás, papás, mujeres que tienen a su cargo a menores, a niños, hijos, hijas, que han sido abusados, hoy día para el tratamiento de ellos hay listas de espera. Hay listas de espera a veces de 2 años para poder comenzar con un tratamiento. Entonces, ¿cómo lo están haciendo acá? Porque el ministro dice, se les da medicamentos, están dopados, y efectivamente eso no es un tratamiento. Si nosotros pretendemos que el día de mañana esas personas, esos niños, que hoy día son niños o son adolescentes, el día de mañana efectivamente puedan ser personas que puedan salir al mundo y desarrollarse y llevar una vida lo más normal posible. ¿Cómo se hace entonces si hoy día en temas de reparación, en temas de tratamientos, hay listas de espera? ¿Cómo se está haciendo? ¿Se está trabajando con el Ministerio de Salud? ¿Se está trabajando con, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Educación, para poder, en el fondo, crear este trabajo entre las diferentes instituciones y poder, en el fondo, efectivamente llevar una reparación completa, no solamente lo que tiene relación a un tratamiento médico, por llamarlo de alguna manera, sino que al tratamiento completo? Eso, Presidenta, si se me queda algo y me recuerdo de algo, le pido la palabra de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Ofrezco la palabra. No, entiendo que no hay más solicitudes de palabras, entonces quisiera yo también agregar algunas preguntas. Primero quiero secundar a la diputada Olivera sobre la preocupación que nace en esta comisión sobre el actuar del Ministerio Público. Yo entiendo que es un organismo autónomo que no depende del Ministerio de Justicia, pero ya son muchas las exposiciones en las que se han señalado negligencias graves en el tratamiento de la explotación sexual comercial por parte del Ministerio Público, y la verdad es que no se entiende. Es difícil ver un delito de mayor gravedad que la explotación sexual comercial de niños vulnerables que están bajo la protección del Estado, y la desidia por parte del Ministerio Público en afrontar estos casos, la verdad es que no se entiende. Ahora, ministro, tanto de su presentación como de la presentación del subsecretario de Justicia, ha quedado bastante claro cuál es la estrategia de este ministerio para enfrentar en términos generales la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, las estrategias de prevención, los distintos marcos que se han desarrollado, en particular el que les ha tocado enfrentar a ustedes, el 4º marco. Sin embargo, tenemos ciertas preguntas más particulares de casos que nos preocupan de sobremanera, que han ocurrido en los últimos años, de los que quisiera hacerle algunas preguntas particulares. Entiendo que pueden no tener en este momento todas las respuestas, pero le quería pedir que si las que no tuviese, si nos la pudiera hacer llegar, porque es muy importante para el desarrollo de esta comisión investigadora. Primero, en consideración a los antecedentes entregados a esta comisión, ¿nos podrían informar qué ha pasado con las víctimas de explotación sexual comercial de las residencias Anita Cruchaga, de la residencia Laura Vicuña y de el hogar de Nazaret? Segundo, también se ha informado de las redes de explotación sexual comercial en 2 residencias de lactantes y de preescolares en la región del Biobío. Situación horrible y muy, muy dolorosa. Y no tenemos información de cuál es la situación de los niños de estas residencias. También hay organismos colaboradores, las OCAS, que han presentado a esta comisión y han señalado que algunas residencias han reaccionado con 2 estrategias frente a situaciones de explotación sexual comercial y sobre todo en los casos de mayor complejidad. Hay algunas que han decidido reducir el tramo de edad a abordar, quedándose solamente con niños cada vez más pequeños. Y hay otras y también han dicho que otra forma de afrontarlo ha sido filtrar el ingreso de casos de mayor complejidad. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con los adolescentes en el sistema proteccional? Y por último, ministro, también a partir del trabajo de esta comisión se ha constatado que hay algunas residencias que se han cerrado por distintos motivos, y quienes han venido a exponer acá nos han dicho que hay niños y niñas también víctimas de vulneraciones, entre ellas explotación sexual comercial, que luego del cierre de esta residencia están hoy día en situación de calle.
¿Tiene usted información sobre eso? ¿Sabe cuántos casos? ¿Es verdad que hay niños que después de las residencias que siendo víctimas de explotación sexual están hoy día viviendo en la calle? Esas son mis preguntas, ministro. Ahora sí, son hartas preguntas, así que le doy la palabra para que pueda contestar con libertad. Gracias, presidenta, y por cierto, gracias a diputadas y diputados que han consultado o hecho comentarios respecto del objeto de la investigación de esta comisión y de la exposición que yo hiciera recién. La primera inquietud que se repite en los tres parlamentarios que hicieron uso de la palabra, el diputado Toá, la diputada Olivera y la diputada Orsini, tiene que ver con la efectividad del Ministerio Público, por decirlo en simple. Yo creo que ciertamente aquí existe un problema, y por eso que cuando nosotros, producto de detectar casos y de ver que no se avanzaba, tomamos contacto con el Ministerio Público el año pasado, durante el segundo semestre, trabajamos en una comisión que pudo ir viendo dónde estaban los distintos problemas y cómo podíamos avanzar, para culminar en este convenio que buscaba priorizar y fortalecer el trabajo del Ministerio Público en torno a las denuncias que venían de las residencias, porque se trataba de adolescentes vulnerables que estaban además siendo explotados comercialmente, sexualmente y comercialmente, lo cual era como la vulneración ya mayor, y la responsabilidad del Estado tenía que avanzar y asegurar al menos la restitución de derechos y que se hiciera justicia con quienes estaban en esa situación delictual. La verdad es que no hemos tenido muchos resultados, y yo no quiero hacer un juicio lapidario sobre el Ministerio Público. Creo que son ellos los que deben dar la explicación por los problemas que les afectan, que les ha impedido avanzar en esta situación. Nosotros, yo por lo menos en algunos casos he tenido conocimiento de algunos antecedentes de que en esta residencia tal persona hacía esto y tal otra persona hacía lo otro, y todos esos antecedentes se le entregaron al Ministerio Público, pero no sabemos qué ha pasado con eso. Y es más, ustedes recordarán que hubo una denuncia que produjo mucho escándalo cuando la PDI, a solicitud del fiscal especial que se designó a propósito del caso de Lisset Villa, esto que ocurrió el año 2016, que motivó también una comisión investigadora de la Cámara, el fiscal encargado de esto, Marcos Hemilford, le pidió a la PDI una investigación en todo el país de esta situación. Hay una discusión respecto de cuándo nos habían hecho llegar esa investigación a nosotros, cosa que era irrelevante para los efectos de fondo, porque al final, en algún minuto, el fiscal regional recibió toda esa información, ¿no? Y nosotros, desde el Ministerio y desde el Sename, entonces era Susana Tonda la directora, le consultamos. Dígame qué ha pasado con las investigaciones, porque cuando le entregan los datos, no necesitan una denuncia, son datos que entrega la PDI al Ministerio Público, y por lo tanto pensamos que iba a haber investigación y antecedentes. Y la verdad de que todos esos casos que están documentados por la investigación que hizo la PDI, no había ninguna indagación. A nosotros nos contestaron que no nos podían dar antecedentes, en fin, historia corta. Los únicos que han tenido condena de todas esas denuncias son precisamente los casos por los cuales se designó al fiscal especial, el caso de Lisset Villa, que está recién con procesos de sanción a las personas que tuvieron responsabilidad en su muerte. Pero en general no ha habido respuesta. Y la impotencia para nosotros es muy grande. Entonces, nosotros pensamos que hay que trabajar junto con el Ministerio Público para asegurar que puedan darle prioridad a estas investigaciones, porque muy bien decía, bueno, varios de ustedes,
recordaba las expresiones que inicialmente decía Jaime Tobar, pero ¿cómo es posible si esto es demasiado atroz como para que no se reaccione? Bueno, no me pregunten por qué, pero yo me imagino que se reacciona, pero no se avanza, no se avanza. Es más, se producen situaciones tan inexplicables como, por ejemplo, un fiscal en una región le pidió ayuda al Sename para que le proporcionara abogados que lo ayudaran en la investigación. Sí, tal cual ustedes lo oyen. Y ustedes comprenderán que la investigación que desarrolla el Ministerio Público es exclusiva. Nosotros, ningún abogado de ningún organismo estatal puede ser parte de una investigación que lleva el Ministerio Público. Ahora, yo me imagino que eso fue un hecho aislado de un fiscal que estaba viendo estos temas y que se sintió impotente por falta de manos y cabezas para llevar adelante la investigación. Pero eso es lo que nosotros recibimos. Entonces, la impotencia que ustedes advierten para nosotros ha sido muy grande. Porque, y eso a propósito de la inquietud del diputado Tobar, se ha habido un aumento de denuncias. Bueno, lo que pasa es que, a propósito de los hechos ocurridos con Lisset Villa, se advirtió que el Sename tenía malas estadísticas y mala información. Y se empezó a mejorar esto desde entonces, desde el gobierno pasado, y nosotros hicimos especial esfuerzos adicionales para mejorar y sistematizar toda la información. Le entregamos al Congreso más de 100 informes anuales con todo lo que ocurre en el Sename. Son glosas presupuestarias, glosas a las que estamos obligados, de las más variadas índoles y de la distinta periodicidad. Toda la información está entregada y ustedes la pueden pedir, está a disposición de ustedes. Se entrega directamente a algunas comisiones que son las responsables de hacer el seguimiento y la fiscalización, pero cualquiera puede tener acceso a ella. Y por lo tanto hay más información. Y también yo les hablaba de las circulares 05 y 06, que ordenaron y sistematizaron la forma para poder proceder cuando había alguna situación. Esto estaba desorganizado, desordenado, por así decirlo, se procedía, había protocolos, pero eso la perfeccionó. Y eso ya significó un incremento del número de denuncias. Y cuando aparece el programa de abogados se empieza a establecer a partir del 2018 en algunas regiones, y recién en octubre del 2020 está en todo Chile. Ahora se ha desarrollado en forma muy notable y para el próximo año ya vamos a tener 580 funcionarios trabajando en el programa de abogados y un presupuesto de 22.000 millones de pesos. Se ha crecido y hay una capacidad de atender la situación de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes muy significativa. Todavía nos falta camino por recorrer, pero el esfuerzo que se ha hecho no es menor, como ustedes pueden ver, porque esto no existía hace 4 años. Bueno, todo eso ha significado un incremento de denuncias. Probablemente muchas antes existían los casos o se hacían algún tipo de denuncia, pero sistematizado, con un procedimiento permanente, que va acompañado además de sumarios administrativos internos para los casos de funcionarios públicos, porque claro, si se trata de una cosa que ocurre en una OCA, un organismo privado, una fundación privada, no podemos hacer un sumario, pero en todo lo que dice relación con organismos administrados por el Estado o funcionarios públicos sí se pueden hacer, y eso se hace, y por lo tanto ha habido un aumento de la denuncia. Ahora, yo quiero volver a insistir que para nosotros es muy importante insistir en la priorización y en la detección oportuna, porque ahí es donde hay falta de preparación. No es que no haya sensibilidad en las personas que trabajan en la residencia o incluso en las familias de acogida. Piensen ustedes que la tragedia de Ámbar ocurrió en su familia. Eso es lo más brutal y violento que haya ocurrido, en niveles que son de una repugnancia difícil de describir. Pero también tenemos que buscar no solamente sensibilizarlos, sino que prepararlos para que puedan detectar oportunamente cuando empiezan a verse los primeros rasgos o señales de la explotación sexual.
y algo de eso se ha estado haciendo. Hay una capacitación a los funcionarios del Sename, no es muy desarrollada ni muy extensa, ha habido alguna capacitación, pero por eso desarrollamos este proyecto al que me refería, el Nuevo Futuro, que va a permitir tener una línea que ahora está dentro de las obligaciones del Servicio de Mejor Niñez, el nuevo servicio, la de capacitar a su gente. Función que no la tenía así expresamente señalada el Sename, pero sí está en la nueva, y le hemos dado y le entregamos ahora el 5 de enero, se cierra este proyecto, se lo entregamos a Mejor Niñez con toda la metodología que se ha desarrollado extensamente y con mucha intensidad, y un plan piloto que se cerró ahora hace pocos días en la Araucanía, en toda la región, que incorporó a 15 residencias y a un poco más de 200 personas, que incluía a directores de residencias, a duplas psicosociales y a educadoras de trato directo, generando formas y valores y objetivos claros de perfeccionar y capacitar, de manera de poder ir generando equipos humanos que trabajen directamente con los niños debidamente capacitados. Eso respecto a la inquietud que planteaba el diputado Olivera. Y respecto de los niños, niñas víctimas, están estos programas ambulatorios. Yo me refería específicamente a este programa especial que se desarrolla para las niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, que son en su mayoría adolescentes y mujeres, pero que también a veces hay niños o personas mayores que han sido abusadas cuando fueron jóvenes, y por lo tanto el apoyo sigue. Hay un esfuerzo que ha venido en parte inspirado por el marco de acción para la explotación sexual, que ha ido derivando en programas ambulatorios que se han venido desarrollando y que también nosotros hemos evaluado con un apoyo de UNICEF y de la Universidad Católica para mejorar y fortalecer en general los programas ambulatorios de manera que sean más efectivos en sus logros. Respecto de la situación de salud mental, este es un tema especialmente complejo. Este es un tema que he conversado yo con el ministro Santelice, Mañalich y París, con todos los ministros de salud, porque hay una dificultad de tener una respuesta del sistema de salud, en parte porque el propio sistema de salud chileno tiene limitaciones en todo lo que es psiquiatría y psicología infanto-juvenil, por falta de especialistas y situaciones muy complejas. Yo estaba la semana pasada en Magallanes, en Punta Arenas, y el problema que había para los servicios nuestros, gendarmería, servicio médico legal, el área de servicio de reinserción juvenil, que es lo que queda hoy día del Sename en nuestro ministerio, y tenían 1 o 2 psiquiatras para atender en la región. Entonces, claro, si no hay apoyo capacitado en cantidades adecuadas, es muy difícil avanzar. Hemos trabajado este tema, y la última reunión que tuvimos, que fue una reunión intersectorial con Mejor Niñez, con educación, con distintos organismos y, por cierto, nosotros, con el ministro Párez y su gente, es la de establecer mesas de trabajo para generar alguna acción que pueda asegurar y garantizar esta situación. Hemos logrado en el pasado apoyos específicos. Me recuerdo, para el 2020 logramos un apoyo de 7, 8 mil millones de pesos que nos permitió hacer un trabajo adicional en el área de salud mental respecto de nuestra residencia, ¿no? Que fue especialmente útil, dado que además entramos luego en pandemia, que generó situaciones de falta de movilidad, y los niños y niñas en residencia tuvieron que permanecer en ella, desconectados del mundo por las restricciones de movilidad que había. Pero es un tema que tiene que ver también con las limitaciones del país. Yo quiero decirles que nosotros hicimos un diagnóstico de la situación que había en los
sobre todo los CREAR, pero al final en todos los niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo residencial. Y en ese entonces, que fue hecho en 2018, habría, no recuerdo exactamente la cifra, entre un 50 y un 60% de las personas que estaban en esas residencias con problemas de salud mental. Y este año, en una reunión que tuvimos con la mesa de residencia, que representa a la mayoría y los principales organismos colaboradores asociados, ellos hablan de un 70% de niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental. Se ha agravado la situación. No sé si es por la pandemia o porque la tensión que ha habido en el país por distintas razones se ha traducido en estos problemas. Y eso es muy complejo. Aquí, a propósito de una inquietud de la diputada Orsini, si acaso las residencias filtraban, más que filtrar, ocurre, y este problema nos lo han planteado las OCA, que cuando hay niños que tienen problemas mentales o de salud mental severo, muchas OCA dicen, yo no tengo capacidad profesional para atenderlo. Y de hecho, los CREAT que se crearon hace algunos años, los centros de administración directa, que hoy día nosotros hemos transformado en residencias familiares y ya no quedan CREAT, esos estaban pensados para poder absorber esa demanda. De hecho, en ellos está la principal capacidad de respuesta. Entonces, hay un problema complejo porque no es que los filtren, entiendo que no es no acepto a estos niños porque no, es una respuesta, por lo menos por lo que me han dicho a mí. Yo no puedo hacerme cargo, no tengo personal. Las personas que tengo aquí en esta residencia no pueden tratar, no saben cómo tratar a una persona con este tipo de situación mental y piden que los trasladen, porque esto es una decisión además de los jueces. Son los jueces los que envían acá o allá a un niño, niña, adolescente para ser tratado en un servicio. Entonces trabajan con los jueces para que lo envíen a un centro que tenga la capacidad y la especialización o las conexiones con los hospitales para poder atender los casos más severos. Respecto de los jueces, quiero decir que sí, se ha habido dificultades en el Ministerio Público. Nosotros hemos advertido en los jueces de familia, a través de las cautelares que estos han dispuesto, una mucha más efectividad en los resultados, sobre todo para separar a los que aparecen como los principales responsables de los abusos de contactos con niños, niñas y adolescentes. Y eso lo digo en respeto al trabajo que realizan los jueces de familia en esta materia. Después, la inquietud ya más precisa y concreta que plantea la diputada Orsini respecto de algunas estrategias concretas del Ministerio o del Sename, aunque probablemente muchos de estos casos ya no están bajo nuestra dirección o competencia, ya que pertenecían al área de protección, que a partir del 1 de octubre están en el Servicio de Mejor Niñez. Efectivamente, el programa de abogados ha tenido respecto de muchas de estas participaciones. Entonces, pregunta a la diputada Orsini por víctimas de algunas residencias específicas que nombra. Después otros planteamientos respecto de residencias de lactantes en Biobío. Y después también algunas residencias que han sido cerradas y que las niñas que habría en ellas estarían en situación de calle. Respecto de esta situación, la información la podemos entregar, pero nosotros en esto tenemos especial cuidado. La información tiene que ser pedida en forma expresa y entregada con reserva, porque lo que no se puede es dar a conocer con nombre y apellido la situación de las personas que están afectadas. Esto genera problemas de contravención al respeto de los datos sensibles de estas personas y que nosotros guardamos con especial celo y cuidado. Pero si nos precisa, diputada Orsini, las consultas que usted tenía, por cierto,
En calidad de reservadas podemos nosotros hacerle llegar la información que tenemos o que podemos elaborar a partir de su consulta. Por cierto, eso cuente con esa información. Bueno, no sé si he dado respuesta a todas, espero haber abordado todos los comentarios e inquietudes que han presentado los diputados que hicieron uso de la palabra luego de mi exposición. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, ministro. Voy a precisar la información para tomar un acuerdo en la comisión para poder oficiar al Ministerio de Justicia para que nos puedan contestar a través del mismo medio por parte del Ministerio en carácter de reservado. Le voy a hacer igual llegar a la secretaria, pero para tomar el acuerdo. La primera pregunta era, ¿qué ha pasado con las víctimas de explotación sexual comercial de las residencias Anita Cruchaga, Laura Vicuña y el Hogar Nazaret? La situación en la que están las víctimas en este momento. Después, también se han informado en esta comisión redes de explotación sexual comercial en 2 residencias de lactantes y preescolares en la región del Biobío. También queremos saber cuál es la situación de los niños de esas residencias. En tercer lugar, también ahí estaba la pregunta, no, esa pregunta ya fue contestada. Y en cuarto lugar, sobre niños o niñas víctimas de explotación sexual comercial de residencias que habrían sido cerradas y que hoy día presuntamente estarían en situación de calle. Esa información se ha dado en esta comisión y quisiera saber si el Ministerio tiene información sobre aquello, cuántos niños son, quiénes son y qué información se tiene respecto de su situación. ¿Podemos tomar el acuerdo entonces para oficiar al Ministro de Justicia? Si nadie se opone, entonces tomamos el acuerdo. Muchas gracias. Le agradezco, ministro, por su presentación. Si no hay parlamentarios que quisieran aclarar algo, que les hubiese quedado alguna duda pendiente, entiendo que no. Perfecto, entonces gracias, ministro. Vamos a pasar al segundo invitado, a la segunda invitada de esta comisión. Vamos a recibir ahora, y como habíamos acordado en la sesión anterior. Gracias, Presidenta. Y ¿sí? Le responderemos en oficio tan pronto nos llegue. Gracias. Muchas gracias, ministro. Entonces vamos a recibir ahora a la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, a la señora Verónica Bismal. Buenas tardes, Presidenta. A través suyo a las señoras y señores diputados y a los demás invitados e invitadas de esta sesión. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial agradece la invitación extendida a nuestro gremio para exponer ante esta comisión. Como asociación representamos a 1.235 jueces, juezas, ministros y ministras de todo Chile, correspondiendo a más del 65% de jueces y juezas de nuestro país. Desde el año 2017 conformamos la Comisión de Infancia y Familia, órgano asesor del Directorio Nacional, integrado por representantes de todas las regiones de Chile y que se ha dedicado en forma permanente a analizar y estudiar principalmente los asuntos referidos a la infancia vulnerada, asesorando a la redacción de diversos informes, requerimientos presentados ante autoridades nacionales e internacionales y este Parlamento. Hemos manifestado de diversas formas nuestra profunda preocupación por la forma deficiente en que se ha abordado históricamente la protección de los derechos de la niñez en nuestro país, considerando nuestro rol como jueces y juezas de garantes de derechos fundamentales. En octubre del 2020 comparecimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia temática, reconociendo la crisis de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile y que ha sido abordada en múltiples informes que se han mencionado en estas sesiones. Todos estos estudios, en especial el informe del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con diferentes enfoques, han concluido que en Chile han existido y existen graves hechos que causan desprotección y que vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Es más, en materia del sistema de protección administrado hasta el 30 de septiembre de este año por el Servicio Nacional de Menores, CENAME, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su informe del año 2018, sostuvo que existen violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de aquellos niños, niñas y adolescentes separados de sus familias e ingresados a residencias proteccionales administradas directa o indirectamente por CENAME.
Uno de los temas abordados en la audiencia temática a la que asistimos fue los problemas del sistema residencial, las largas listas de espera de los programas tanto residenciales como ambulatorios, así como también la situación de niños, niñas y adolescentes extraviados. Todos temas relacionados con el objeto de la investigación de esta comisión y que influyen directamente en la situación de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial infantil. Haremos un breve recuento de las acciones y compromisos adquiridos por Chile en los últimos años. Luego del lapidario informe del Comité de los Derechos del Niño del año 2018, en que se estableció que el Estado de Chile había violado de manera grave y sistemática los derechos humanos por más de 40 años de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, Chile asumió el compromiso de crear centros residenciales con estándares internacionales, adoptando la decisión de cerrar los centros residenciales de administración directa, CREAD, y la generación de una nueva institucionalidad residencial consistente en residencias familiares y, para aquellos casos de niños, niñas y adolescentes con afectaciones complejas de salud mental, la creación de residencias de alta especialidad. En efecto, en el documento denominado Respuesta del Estado de Chile al informe de investigación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas de diciembre del 2018, en el acápite referido a la no separación de la familia, salvo el interés superior del niño, el Estado de Chile asumió varios compromisos relevantes y que influyen en los hechos aquí investigados. La generación por parte de Sename de una mesa técnica para la revisión y ajuste de los lineamientos técnicos de sus programas ambulatorios, residenciales, la necesidad de acercar cada vez más las medidas de cuidado alternativo a estándares internacionales que se desprenden de la Convención de los Derechos del Niño. La creación de residencias pequeñas, cerrando así los conocidos CREAD. La creación de estas residencias familiares y las de alta especialidad, el aumento y fortalecimiento técnico de los programas de las familias de acogida, con el fin de priorizar el ingreso a esta modalidad por sobre el sistema residencial. Así también, el Acuerdo Nacional por la Infancia del 30 de mayo del 2019 incluyó el aspecto del mejoramiento del cuidado residencial, reiterando los macro compromisos antes individualizados, así como también compromisos a corto plazo, como son mejorar el cuidado de los niños en centros residenciales, adecuar periódicamente la oferta programática del servicio, estudiando la demanda existente y las características de la población atendida por el Estado. Sin embargo, desde nuestra mirada, en particular desde las observaciones que ha realizado la Comisión de Infancia y Familia, consideramos que los avances en el cumplimiento de estos acuerdos han sido escasos y con serias deficiencias que han quedado de manifiesto a través de denuncias que se han difundido en medios de comunicación, redes sociales, de características altamente preocupantes. A modo de ejemplo, la primera residencia familiar de Coyhaique surge al corto tiempo una denuncia por abuso sexual y deserción escolar de los adolescentes, así como otros hechos irregulares. En la residencia administrada por un colaborador de Sename en la comuna de Hualpén, región del Biobío, la Defensoría de la Niñez presentó una querella criminal por explotación sexual comercial infantil de niños de la residencia que atendía niños de edad inferior a 8 años. En CREAD de Talca, la Defensoría de la Niñez interpuso una acción constitucional de protección por presunta explotación sexual infantil y estado deficiente del funcionamiento del recinto. En Osorno, la residencia Parque de los Ríos de Fundación Mi Casa fue cerrada por decisión de Sename por una denuncia de abuso sexual en menoscabo de niños, niñas y adolescentes de dicha residencia. En Valdivia, la residencia Principito, se denunció maltrato físico y psíquico en contra de los niños que allí habitan. En el mismo sentido, de falta de protección estatal de la infancia vulnerada, se dio a conocer una información periodística del Mercurio de fecha 5 y 19 de septiembre del 2020 respecto de niños que fueron entregados al cuidado de una persona presuntamente dedicada al tráfico de estupefacientes y destinados a colaborar en un negocio ilícito. Incluso uno de ellos falleció en la calle.
Profundizaremos algunas fallas estructurales que consideramos de mayor relevancia en el objetivo de esta investigación. Primero, en el ámbito de salud mental de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado. Dentro de las observaciones hechas por las Naciones Unidas en el informe del año 2018, se concluye lo siguiente. Chile viola el artículo 24 de la Convención de Derechos del Niño por a. La sistemática falta de diagnóstico de la salud integral de los niños ingresados. B. La disponibilidad limitada de acceso a servicios de salud mental. C. La ausencia de planes para niños con problemas de salud mental con trastornos psiquiátricos y neurológicos o con consumo de alcohol y drogas. La falta de capacitación y control del personal de trato directo en el suministro arbitrario de psicofármacos. D. La falta de programas especializados en número y calidad suficientes en materia de rehabilitación, además de protocolo, seguimiento y evaluación periódica. Asimismo, el documento, como lo señaló el ministro, refiere que el 70% de los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial a esa fecha padecían trastornos de salud mental, existiendo en Chile falta de especialistas para abordarlo, por ende falta de diagnósticos oportunos y tratamientos, lo que conlleva la cronificación y agravamiento de las condiciones de salud mental de estos niños, niñas y adolescentes, haciéndolos más propensos al consumo de drogas y a estas redes de explotación sexual comercial infantil, por la mayor vulnerabilidad y cronificación del daño que esta situación les acarrea. Dentro de las recomendaciones del informe de las Naciones Unidas se requirió el cierre de los CREAT, la creación de las residencias con personal especializado y el cumplimiento de estándares internacionales. Es así como el Acuerdo Nacional por la Infancia del año 2019 se asumió en esta área avanzar en un sistema intersectorial de salud integral con énfasis en salud mental. Con respecto a la oferta de atención cerrada de salud mental, se comprometió a implementar en los 29 servicios de salud la creación de centros de hospitalización de cuidado intensivo en psiquiatría, así como también la creación de 6 nuevas unidades de cuidado y rehabilitación intensiva en cada una de las macrozonas. Se generaba una oferta especializada para niños y niñas con necesidades múltiples y complejas, incluyendo aquellos con consumo problemático de alta complejidad de abordaje y conductas delictuales antes de los 14 años. Sin embargo, la realidad, la oferta actual y que informamos nosotros en el año 2020 de las unidades de corta estadía, de las unidades de psiquiatría infanto-juvenil, no ha llegado a este compromiso. A esa fecha, las camas que podíamos señalar a modo de ejemplo, en la región del Maule quedaban disponibles 7 camas, en la región de Antofagasta 6 camas, la región de Los Ríos no contaba con estas unidades, la región del Biobío 18 camas. Sería muy importante poder actualizar estas cifras y evaluar el real cumplimiento de estos compromisos. Lo anterior implica que no se estarían cumpliendo los compromisos del Estado de Chile referidos en los párrafos anteriores, dejando en letra muerta estos compromisos, lo que determina que cualquier resolución judicial que pretenda entregar la necesaria protección de algún niño, niña o adolescente, aún más... Señora Bimasal, se le ocupó su tiempo. Voy a resumir lo poco que queda. Por favor. Si consideramos los efectos que han sido informados por los expertos por la pandemia COVID-19, hace que la situación de salud mental en Chile sea grave. Como dijo el ministro, no solo faltan unidades, sino que también faltan profesionales. Se necesita un trabajo transversal del Ministerio de Salud, Colegio Médico, universidades, para dar una respuesta rápida y oportuna en este tema. Se necesitan ampliar las becas de especialidad en estas materias. Es importante señalar también que mantenemos un grave problema con la no aprobación de la Ley de Garantías que aún se encuentra en tramitación en el Congreso, lo que permitiría establecer un verdadero sistema de protección integral. Se aprobó la Ley del Servicio de Protección Especializada, pero sin una ley de garantía, sin una justicia de tipo administrativa, con énfasis en la prevención, como lo han expuesto anteriormente en otras sesiones, no logramos los avances necesarios. En cuanto a los niños extraviados bajo la tutela del Estado,
En general podemos señalar que cuando un sujeto de protección hace abandono del sistema, se despachan órdenes de búsqueda y recogimiento por los tribunales de familia correspondientes a las policías que se indican. Pero dichas medidas, que son monitoreadas a través de las Cortes de Apelaciones por los Centros de Observación y Cumplimiento de Medidas de Protección, no siempre son efectivos porque lamentablemente no todos los tribunales de familia utilizan las nomenclaturas adecuadas. Pero tampoco tenemos un registro único, accesible a todas las policías, a todos los tribunales y al Ministerio Público. Se necesita crear un sistema integrado, manejado por las policías, que pueda ser accesible a todos los que estamos involucrados con niños que hacen abandono. También es prioritario que la policía encargada de estas búsquedas sea especializada, tenga la capacitación adecuada y la debida coordinación con los programas también de representación jurídica. Es necesario evaluar y profundizar en las causales por las cuales estos niños, niñas y adolescentes hacen abandono del sistema residencial para poder adoptar las medidas idóneas para su efectiva protección una vez que estos son encontrados y recogidos. También señalamos, y así lo hemos manifestado en una declaración pública presentada el día de ayer, falta una representación legal de niños, niñas y adolescentes en todas las causas donde se vean discutidos sus derechos. Tal como lo hicimos presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario crear en un breve plazo en Chile un sistema, una institución de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en todo el país. La actual Defensoría de la Niñez no cumple por falta de recursos y falta de competencias en esta materia. La ley no les entrega esta opción. Por otra parte, el programa Mi Abogado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no ha resultado suficiente, existiendo en la actualidad un alto número de niños, niñas y adolescentes sujetos de medida de protección o víctimas de delito en causas pendientes en la Fiscalía que no cuentan con representación jurídica adecuada. Por otra parte, y resumiendo, falta capacitación y expertise en infancia, en especial en materia de explotación sexual comercial infantil. La falta de preparación e instrucción en estas materias no se limita solo a funcionarios del Sename o Mejor Niñez, sino que es transversal a diferentes instituciones que intervienen en esta materia: Poder Judicial, Ministerio Público, Salud, siendo muy visibles las investigaciones penales, como se ha referido en algunos reportajes periodísticos, lo que afecta la detección a tiempo de estas redes de explotación sexual, así como también la interrupción a través de la imputación de delito y la adopción de medidas cautelares adecuadas. Es importante hacer y relevar aquí la situación de niñas y adolescentes migrantes, en las cuales se ve cronificado este daño y que se han visto muy invisibilizadas en el estudio de estas redes de explotación sexual infantil. Reconocemos que existen falencias de tipo estructural en todos los ámbitos: financiamiento y especialización insuficiente, incluso reconociendo en jueces, juezas, ministros y ministras en materia de familia. Señora Pimarsal, ya no queda más tiempo. Ya, voy a terminar de resumir lo último. Es necesario, de lo cual nosotros consideramos, para una efectiva protección de la infancia vulnerada en Chile, dar cumplimiento al artículo 4 de la Convención de Derechos del Niño, invirtiendo hasta el máximo de los recursos de que se dispongan, incluso si es necesario, pidiendo la cooperación internacional para hacer frente y dar una satisfacción universal de la protección de la infancia en Chile en todos los ámbitos. Agradecemos el tiempo entregado y quedamos disponibles para preguntas y un trabajo a futuro. No me quedó claro, terminó. Sí, perfecto. Muchas gracias entonces por la presentación. Yo ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas para preguntas, comentarios. A ver, entiendo que no hay solicitudes de palabra. Si me ayuda la secretaria, porque estoy mirando desde el celular. Creo que no. Voy a hacer yo entonces algunas preguntas.
Primero, quisiera preguntar, ¿sí? Disculpen. ¿No? El diputado Toá está pidiendo la palabra, presidenta. Disculpe, diputado Toá, usted primero. Gracias, presidenta. Agradecer a la señora Verónica. Y bueno, hay muchos temas, pero en concreto veo que hay una cantidad enorme de iniciativas que tiendo a pensar que más que ser un cuerpo integral para abordar el problema, son iniciativas que se van tomando una detrás de otra al ver que el problema no se puede atacar en toda su dimensión. Y dicho eso, preguntarle, señora Verónica, si usted cree que hay alguna carencia en el ámbito legislativo en términos de que se pudiera tener una iniciativa que le dé globalidad a este tema. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Toá. Ahora sí, ¿no hay más solicitudes, secretario? No, presidenta. Perfecto, voy a hacer algunas preguntas yo antes. Verónica, quisiera preguntar primero, ¿cuál es la posición de la Asociación Nacional de Magistrados respecto al cambio de servicio? Me refiero al paso de Sename a Mejor Niñez. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos gustaría también conocer su opinión respecto del programa Mi Abogado y de la representación jurídica de la niñez. Tercero, ¿cómo evalúan ustedes el rol de garante de las y los jueces, especialmente respecto del manejo de las causas, de las visitas a las residencias y del abordaje de los casos críticos? En cuarto lugar, ¿cuál es... desde la Asociación Nacional de Magistrados se realizan análisis de la situación de la niñez bajo custodia del Estado a partir de los informes que levantan las y los jueces? Y por último, ¿cuál es la opinión de la Asociación Nacional de Magistrados respecto de la medida cautelar interpuesta por Mónica Geldres ante la Corte Internacional de Derechos Humanos? Esas son mis preguntas, gracias. Puede contestar. Muchas gracias. Bueno, respondiendo al diputado Toá, dentro de la presentación hacíamos ver que para nosotros como asociación la grave deuda legislativa, y que también lo ha mencionado el Comité de los Derechos del Niño, es la ausencia de la ley de garantía, la que ha tenido una larga tramitación en el Congreso, que va al Tribunal Constitucional y retorna al Congreso y aún no puede ser aprobada. La ley de garantía otorga una protección, una organización de una protección universal de la infancia vulnerada en Chile, dando un encuadre. Se aprobó antes la ley del nuevo servicio y nosotros en esa oportunidad señalamos que sin la aprobación de una ley de garantía no íbamos a lograr avances necesarios. Dentro de esta ley de garantías que ha sido tramitada en el Congreso, se aprueba el servicio de protección administrativa, que es relevante y necesario porque se enfoca en la prevención, se enfoca también en la desjudicialización de aquellos niños, niñas y adolescentes que lo que requieren es una coordinación del Estado para otorgarles protección, pero no de la judicialización, ya que su vulneración de derechos no es grave. Y entregándolos a un tribunal de familia, insertándolos en estos procesos judiciales, lo que hacemos es vulnerarlos, pero también entramos a aumentar las cargas de los tribunales de familia, lo que implica desatender las causas que son verdaderamente graves por falta de recursos y la falta de los medios necesarios. En cuanto, dentro de las ausencias legales también está lo que señalamos y que tiene que ver con una de las preguntas de la diputada, está en la ausencia de la creación de un sistema de representación jurídica adecuado para niños, niñas y adolescentes. La creación de la figura del abogado del niño, que sea una institución con la expertise, la capacitación y el enfoque en infancia necesario para hacer efectivo el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito
ámbito de familia como en el ámbito penal, civil, laboral, en todos aquellos procedimientos donde los derechos de un niño, niña o adolescente se ve afectado. En cuanto a la pregunta de la diputada Toá, nosotros en cuanto a la creación del nuevo Servicio de Protección Integral, nosotros participamos en la discusión legislativa y también hemos tenido desde los comienzos de este año participación con la directora en esa oportunidad implementadora y actual directora del servicio y su equipo. Hemos trabajado como Comisión de Infancia y Familia en tratar de implementar de la mejor manera posible esta ley y este nuevo servicio. Es un cambio importante en la forma como jueces y juezas de familia tenemos que administrar, tenemos que disponer de las medidas de protección, ya que aquí como decía el ministro anteriormente, nosotros indicábamos a qué programa o residencia iba cada niño. Ahora, como uno de los primeros pasos, nosotros no disponemos a qué programa específico es derivado un niño, niña, adolescente, sino que disponemos las características del programa, el enfoque que este debe tener, y es el nuevo servicio quien en definitiva dispone la oferta concreta a donde el niño, niña, adolescente es derivado. Pero lamentablemente creemos que este traspaso adolece aún de muchas deficiencias. Hay muchos protocolos y reglamentos que no se han dictado. Nosotros hemos pedido poder participar en la elaboración o conocer estos reglamentos y no hemos tenido oportunamente conocimiento de todo y la posible participación, lo que hace que se estén repitiendo en algunas ocasiones algunas deficiencias que tenía el sistema anterior. Creemos que es mantener la tercerización de la infancia a través de los organismos colaboradores y no haber creado los procesos de fiscalización adecuados y la responsabilidad del Estado en caso que se repitan las vulneraciones de derechos es una deficiencia de este sistema. Nosotros permanecemos trabajando, nos hemos ofrecido para abordar una modificación en la oferta programática de este nuevo servicio. Tuvimos una primera reunión en una mesa que estableció la excelentísima Corte Suprema, pero no hemos tenido grandes avances en esta materia. En cuanto a lo que ya dije, al programa de representación jurídica, nosotros también instamos a través de la excelentísima Corte Suprema la instalación de una mesa al darnos cuenta que la eliminación en el programa de Mejor Niñez del enfoque de los programas de curadurías ad litem se iba a generar un grave problema. Fuimos los que estuvimos para instar a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia la coordinación necesaria para poder hacer frente a este déficit. A través del programa Mi Abogado se han aumentado los cupos de atención de niños, niñas y adolescentes a través de un programa que cumple con ciertos estándares, cumple con tener un apoyo técnico necesario, pero siempre hemos dicho que esto es insuficiente porque se rebajaron las plazas del programa de representación jurídica que existía. Además, al rebajar las plazas y salir del sistema, los jueces no podemos obligar que el programa Mi Abogado asuma representación de casos que consideramos que son graves, además que debería asumirlos todos. Y hay muchos niños, niñas y adolescentes que quedan sin una representación jurídica adecuada, porque de acuerdo a la respuesta del Ministerio tiene que ser derivado a las corporaciones de asistencia judicial, las que todos conocemos, que están colapsadas, que después de la pandemia tienen una grave demora y un grave déficit de abogados. Si bien se han contratado nuevos abogados, estos no tienen la capacitación y expertise necesaria, haciendo presente aquí también que hay un déficit en las universidades en cuanto a la preparación en infancia que las escuelas de derecho tienen, y esto también lo ha hecho ver el Ministerio de Justicia y a través de las seremías a distintas universidades. ¿Cuál es nuestra posición como jueces y juezas, como garantes de derechos fundamentales? Nosotros en la Comisión de Infancia hemos mantenido un trabajo permanente, hemos elaborado un manual de buenas prácticas para mejorar formas de atención, formas de trabajo que reconocemos que
no son parejas a nivel nacional, que nos falta a nosotros mismos capacitación. Nosotros lo hemos hecho ver a la excelentísima Corte Suprema. Este año se han dictado y se han entrado en vigencia más de 5 normas que modifican nuestra forma de trabajo y no tuvimos oportunamente la capacitación adecuada, no se ha entregado una capacitación permanente, y también creemos que debe ser obligatoria para jueces, juezas, ministros y ministras que tengan competencia en materia de familia. Creemos que abordar esta materia con seriedad, con capacitación, importan recursos que estas leyes que se han aprobado no han acarreado. Además, han aumentado una carga de trabajo. Nosotros tenemos un protocolo de buenas prácticas que incluye las visitas a centros residenciales, la cual creemos que debería ser más que 2 veces al año. Señora Bimasal, se le está acabando su tiempo para responder. Tenemos otros invitados. Por favor, sí, gracias. La última pregunta, va a faltar lo de las medidas cautelares que usted señaló, pero solo señalar que necesitamos una mayor capacitación, un mayor número de jueces, juezas, funcionarios y consejeros técnicos para poder abordar de mejor manera los casos, especialmente el tema de visitas residenciales. ¿Por qué? Porque esta carga de trabajo no es evaluada por nuestros superiores en el número en el tiempo que esto implica para un juez o una jueza. Gracias. ¿Sí puede contestar brevemente lo de la medida cautelar? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Porque me olvidé bien cómo era. Anoté solo medida cautelar. Sí, le había preguntado cuál era la opinión de la Asociación Nacional de Magistrados respecto de la medida cautelar interpuesta por Mónica Gedrés ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, respecto de eso, como asociación no tenemos una opinión. Nosotros hemos discutido los temas que ella ha planteado y tenemos acuerdos como Asociación Nacional en torno a también generar una acción internacional por la grave vulneración de derechos en nuestra última Convención Nacional de Magistrados y Magistradas. Pero en cuanto a la denuncia propiamente tal de la magistrado, ni siquiera hemos tenido acceso al documento, así que no podemos tener una opinión. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí, ministro? Sí, ¿puedo dar 2 informaciones muy breves? Sí, claro. Gracias. En relación a lo que la magistrada Desmal ha mencionado, en relación al informe de la Comisión de Derechos de la Niñez que se hizo a mediados del 2018 respecto de los dramas en esta materia, en la responsabilidad de Chile por décadas, quiero informar que nosotros hicimos una respuesta oficial del Estado y hemos hecho, que incluía los compromisos de todas las instituciones afectadas, y hemos hecho con posterioridad informes de seguimiento. La verdad es que yo me circunscribí, y también el subsecretario, a lo específico de esta comisión, pero ya que fue aludida, pienso que puede ser útil hacerle llegar a esta comisión tanto la respuesta como el informe de seguimiento, porque se han hecho muchas cosas en relación a ese informe que puede ser útil para conocimiento de esta comisión. Y lo segundo, respecto de la representación jurídica, informar que la Corte Suprema encargó al ministro Mario Carroza que trabajara con el Ministerio y con otros organismos para asegurar la representación jurídica en vista de que se terminaban los PRJ del Sename, ¿no? Y efectivamente nosotros pudimos informar ahí que la representación jurídica que había en el Sename no se transmitió, no pasó como una facultad o una responsabilidad del Servicio de Mejor Niñez, sino que seguía bajo las responsabilidades nuestras, y por eso que las asumió el programa Mi Abogado. E informamos ahí cómo lo íbamos a hacer, y por eso es que logramos en este año duplicar el presupuesto del programa Mi Abogado y asumir la totalidad de los casos que se llevaban por los PRJ del Sename en el programa Mi Abogado. Y por eso que el programa Mi Abogado también pasó de atender poco más de 9.000 niños, niñas y adolescentes a 18.000 y fracción niños, niñas y adolescentes. De manera que no había nadie que quedara sin representación jurídica. Pero terminó esa mesa, y en esa mesa se detectó
que la atención a niños, niñas y adolescentes, que era un poco a lo que se refería la magistrada, no estaba enteramente cubierta. Efectivamente, según la información que se recopiló por el ministro Carrozzi en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, hay 110.000 niños y fracción, 111.000, que requieren de una representación jurídica y hoy día la tienen poco más de 70.000. Hay 36.000 que no la tendrían según las cifras de este informe. Nosotros hemos aumentado nuestra capacidad a través del programa de abogados, pero es una atención especializada, como se explicó, es una tríada, no es solo un abogado, es abogado, psicólogo, trabajador social, que no es el caso de darle la atención tan completa y especializada e integral a todos los niños, porque no todos tienen esa necesidad de apoyo. Hay otros que se llevan a la Corporación de Asistencia Judicial, clínicas jurídicas de universidades, etcétera, que esos son lo que suma un poquito más de 70.000. Como hay una brecha, nosotros nos comprometimos al cierre de la mesa del ministro Carroza a crear una mesa de trabajo que se va a ocupar y vamos a dejarla institucionalizada de manera que el próximo gobierno pueda continuar, pero la vamos a constituir lo antes posible para poder ver cómo el Estado se hace cargo de cerrar esa brecha, ¿no? No es llegar y decir ya mañana contratamos tantos abogados, no, hay que dimensionarlo y hacerlo gradualmente de manera de poder dar esa respuesta. Le vamos a hacer llegar antecedentes tan pronto se constituye esta mesa, que es cuestión de días. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Ahora sí, entonces, y en función del tiempo, le vamos a dar la palabra al juez de familia de Arica, al señor Luis Jorquera Pinto. Buenas tardes, señorita presidenta de la Comisión Investigadora. Buenas tardes al ministro de Justicia, a los honorables diputados y diputadas, a todos los integrantes de esta comisión y eso. Primero, deseo agradecer a la presidenta de la comisión por haberme considerado e invitado a exponer sobre la materia que nos convoca, de tanta trascendencia para el país en su conjunto y el presente y futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para mí, como juez de familia, un honor haber recepcionado esta invitación y compartir con ustedes mi visión de la infancia vulnerada, en que me he involucrado no solo como juez de familia, sino como un ciudadano más en la búsqueda de una infancia respetada y libre de violencia y discriminación, en procura de llevar a la praxis, con todo lo que significa aquello, la doctrina de la protección integral de derechos. Les pido disculpas anticipadas sí, por no ofrecer una presentación más acabada, como me caracteriza, pero la invitación me llegó de manera muy reciente, y tenía numerosas responsabilidades previas. Pero estoy aquí, interrumpí mis vacaciones y con todo el agrado y compromiso estoy a su plena disposición para lo que necesiten consultar. Quiero hacer una presentación derechamente sobre la infancia vulnerada en Chile y mi experiencia como juez de familia. En honor al tiempo voy a tratar de resumir al máximo todo lo que tenía preparado. En realidad tenía preparada una presentación bastante extensa, pero voy a reducir en lo máximo que pueda. Me gustaría comenzar con una breve historia de la red proteccional en Chile para arribar a la situación actual que nos encontramos como Estado frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Indicar primeramente, como conclusión personal, que como Estado, frente a la situación de los niños gravemente vulnerados en sus derechos, pese a todos los esfuerzos que se han hecho por todos los organismos, hemos llegado tarde y hemos llegado mal. Y por ende se requiere un compromiso mayor de toda la sociedad para mejorar muchos aspectos del tratamiento que le hemos otorgado a la infancia. Aquello lo desprendo no solo de la historia de vulneraciones sociales, desarrollo histórico de las instituciones, o la historial de crítica al Sename, o los informes de Sename 1, Sename 2 del propio Congreso, o incluso las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, con las recomendaciones 2007-2015, incluso los informes de la PDI. Lo extraigo derechamente del último informe del Comité de los Derechos del Niño de 30 de mayo de 2018, a propósito de la muerte de la niña Lizeth Villa en el CREAT Calvarino en 2016, que luego de una visita y estudio concluyeron que en Chile, de manera grave y sistemática, se están violando los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. La pregunta entonces que surge y que todos debiéramos contestar es cómo llegaron esos organismos internacionales a acusar al Estado de Chile de violar sistemáticamente los derechos humanos de sus propios niños. Quiero para esto hacer un breve recorrido de lo acontecido a nivel histórico, internacional y local, para circunscribirnos y podamos responder entre todos estas interrogantes. En honor al tiempo, voy a obviar todo lo que significa la historia de la vulneración tanto a nivel internacional o a nivel local, pero la puedo resumir en todo caso. A nivel internacional, digamos que en la época antigua los niños eran tratados como cosas derechamente, siglo XVIII y siglo XIX, objetos de trabajo,
principios del siglo XX surge la doctrina de la protección en situación del niño irregular, y a mediados del siglo XX nace la protección integral de derechos, luego viene la Declaración de Ginebra, los derechos del niño del 59, para arribar a la Convención de los Derechos del Niño del año 89, con el eje fundamental de la protección integral. Ahora bien, a nivel local, tenemos que desde la colonia no encontramos mayores antecedentes, estaban totalmente invisibilizados los niños, quedaban al cuidado de los padres, y así se mantuvo en el siglo XIX. Solo se ve desde el punto de vista penal la imputabilidad de los niños y algunas sanciones. Todo lo demás referido a la autoridad paterna. Recuerden que el 233 del Código Civil incluso permitía a los padres ingresar a los niños a centros penitenciarios hasta por un mes. Luego tenemos la Ley de Protección de Infancia del 1902, en 1928 la Ley de Menores, el 42 la Dirección General de Protección de la Infancia, el Profinta, el 66 la Ley de Menores, el 67, el Consejo de Menores, el 67 la Ley de Menores, y hasta llegar al 79 que se crea el CENAME y se elimina el CONAME. La misión del CENAME en ese momento fue asistir a los niños vulnerados sus derechos y también infractores de ley, basado siempre en un asistencialismo y subvención. Y aquí sí me quiero detener. Si bien este nuevo organismo pretendió hacer más eficiente el sistema, lo único que logró es mantener las políticas que ya venían de los años 30 y 50, y los organismos previos, el CONAME y todos los organismos señalados. La estructura financiera del CENAME se basó en el Estado subsidiario, y lo que reflejó en la privatización de la oferta residencial y los programas para tratar perfiles específicos de los niños. En definitiva, se permitió que se asignaran los recursos y la libre competencia permitiera, en definitiva, asignar quién se hacía cargo de los niños. Esto generó que, como consecuencia, un aumento, como la cantidad, se priorizó en vez de la calidad, lo que generó fue un aumento considerable de los niños en residencia. Recordemos que a fines del 90, a 10 años de la creación del CENAME, teníamos 63% de los niños institucionalizados. Tras la ratificación de la Convención, el Estado asumió obligaciones. El año 2004 se crea la Ley de Familia, inicia el 2005. Luego, la 20.032 se dicta posteriormente, y el 2019, la 21.140, aumenta la subvención. Y llegamos con eso a la ley 21.302 de ahora de enero, que crea el Servicio Mejor Niñez. Y estamos en espera del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es lo que mantiene actualmente el CENAME. Y sabemos que el Servicio Mejor Niñez queda dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Ese es el panorama general y que logré resumir, y que en base a este se puede explicar quizá la situación actual de los niños. ¿Por qué? Porque en los años 80 se mantuvo la visión de la situación irregular, del niño peligroso, objeto de protección del Estado. En los años 90 se ratificó la Convención y el Estado asumió compromisos para adaptar estos principios. ¿Cuáles fueron esos compromisos, esas medidas? Yo hice un catálogo de todas las acciones que ha hecho el Estado para proteger al niño y aplicarle en definitiva la teoría de protección integral. En honor al tiempo, solo voy a decir que van desde la ley 19.585, que elimina la odiosa estigmatización a través de hijos legítimos e ilegítimos, hasta la actual ley 21.389 sobre el registro de alimentos, pasando por la ley de familia, la ley del Chile Crece Contigo, discapacidad, ley Zamudio, educación primaria, ley de entrevistas videograbadas, su Secretaría de la Niñez, programa Mi Abogado, bueno, ese es un decreto ley, el decreto ley del programa Mi Abogado, y una serie de antecedentes que en principio nos harían pensar que hemos avanzado, pero después de todos estos cuerpos normativos resumidos, ¿cuál es el tema? ¿Por qué entonces los organismos internacionales denuncian a Chile como violador de los propios derechos humanos de sus propios niños? Lo que yo entiendo, o lo que también visualizo, es que lo que están haciendo los organismos es criticar la tercerización de la responsabilidad del Estado en su rol en relación a las necesidades de la niñez, delegación de funciones en privados, haber aplicado en definitiva el principio subsidiario a los niños, la lógica de los años 80. La ley de Mejor Niñez también en parte recoge esa lógica del asistencialismo, y la OCAS todavía en parte también lo mantiene. También se critica la desconexión de ciertas autoridades, en que ahí estamos incluidos todos, entre la realidad y lo que se hace en la letra. También las críticas van hacia el sistema residencial alternativo, las consecuencias de la institucionalización,
Por otra parte, la ausencia hasta el día de hoy, como lo señala la colega Bimazal, de una ley integral de protección de la niñez basada en una perspectiva de derechos humanos. Si analizamos estrictamente lo normativo, incluso podríamos concluir que en principio, si se dicta la ley de garantía, la recepción juvenil, la nueva ley de adopción y se deroga la ley 16.618 y otras modificaciones, podríamos dar por superado muchas falencias de nuestro sistema. Pero siento que el tema es más de fondo. En un país eminentemente legalista pensamos que todas las soluciones tienen que venir de los cambios legislativos, pero entiendo que el abordaje de la niñez y los cambios deben ir mucho más allá. Pienso que lo que nos están diciendo los organismos internacionales y los nacionales es que el enfoque de derechos que hemos dado desde la Convención se ha quedado en la letra, en el espíritu y las intenciones. ¿Por qué? Porque en la praxis seguimos abordando a los niños vulnerados desde la perspectiva asistencialista. La crítica, pienso, se focaliza en la persistencia del modelo tutelar e situación irregular, la coexistencia con el otro modelo de la protección integral. Tendríamos este problema y también la necesidad de fomentar el cambio cultural sobre la mirada que le damos a los niños en una sociedad absolutamente adultocéntrica. Las organizaciones lo que están atacando, en definitiva, y denunciando en forma permanente, es la forma de vida de los niños al interior de la residencia, sus dolores, sus frustraciones, la cantidad de niños muertos, la cantidad de niños abusados, la infraestructura, la permanencia, la deserción escolar, el consumo de droga, el alcohol, la situación de salud en general, los medicamentos, su salud mental. En este sentido, siento que no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Se ratificó la convención en el año 90 y ahí se inició un fuerte proceso de desinstitucionalización. Del 63% llegamos a un 6% actualmente. El problema es que ahora se tiene más conciencia y hay mucho más estudios sobre los efectos que provoca la institucionalización en los niños. Es decir, que aquella otorga un cuidado impersonal, no familiar, masivo, no selectivo, sin compromiso individual, cambiante, sin apego seguro, y por ello siempre debe ser la última opción, la última ratio, como decimos los abogados. Las familias de acogida también son parte de este cuidado alternativo, sea la modalidad extensa o externa. Pero de ese 6%, ¿cuántos FAE? ¿2%? O incluso menos, 1%. Y allí pienso que está la clave. No se ha otorgado la suficiente difusión, relevancia a este instituto. Saqué los datos estadísticos. La subvención de residencia, 270.000 como piso. Ahora se habla de UF, antes se hablaba de unidad subvención de Sename. Los centros de intervención directa reciben al menos 1.800.000 por niño. Y los FAE reciben 150.000 pesos. Entonces de ahí podemos extraer muchas conclusiones. Tenemos un sistema invertido, al revés. Se prioriza la residencia y lo que debiera priorizarse es la familia de acogida. Eso debiera ser la prioridad. Los jueces de familia, por su parte, ¿visitamos los centros? Por supuesto que visitamos los centros. La ley dice al menos 2 años, el artículo 78 de la ley de familia. Tenemos el acta 37 de la Corte Suprema del 2014 que vino a regular todos estos temas, incluso incumplimientos graves si no se realizan. Pero esos son como visitas mínimas, 2. También podemos hacer visitas extraordinarias en cualquier momento. Además, la propia Corte Suprema, no solo el acta 37, ha señalado una serie de pautas administrativas. Tenemos el administrativo, 1251 de 2018, que con el objetivo de dar cumplimiento a este compromiso asumido por el Estado con el Comité de los Derechos del Niño, tenemos este grupo de trabajo liderado de la Infancia Poder Judicial, liderado por la ministra Maggi en su momento y actualmente por el ministro Carroza, en que se implementan numerosos protocolos, propuestas, criterios orientadores a fin de abordar la situación actual de los niños y que son de competencia de los tribunales de familia, y en la cual el Tribunal de Familia de Arica ha sido piloto en muchos de ellos, y si quieren, con buenas prácticas, posteriormente me puedo explayar respecto de eso. Dicho lo anterior, y considerando que a pesar de todos los esfuerzos de los organismos involucrados, la imagen y evaluación de la comunidad sigue siendo adversa, me quiero detener en algunos núcleos críticos que visualizo. Lo más importante quizás, y que acrecentó la crisis del Sename, fue el desfinanciamiento absoluto del servicio, que pese a la existencia del artículo 80 bis, implicó un endeudamiento general, que esperamos que se mejore con la ley 21.302. Luego tenemos las intervenciones prolongadas, la ley de familia, la ley de menor, habla de una internación máximo 1 año, y que se puede renovar 2 o 3, dicen los especialistas, pero no más. ¿Y qué ocurre a veces? Los niños están hasta los 18 años si no son adoptados. La falta de oferta programática, tanto residencial como ambulatoria, la abundancia de informes, autoevaluaciones y una serie de informes que en el fondo
lo que hacen es denunciar la situación, pero no solucionarla. Es como una autocomplacencia. Hay cierta autocomplacencia a veces. Ingresos proteccionales residenciales o ambulatorios no judicializados, que también a veces agrava la carencia de la asistencia de salud, educación, infraestructuras. Falta de personal adecuado y preparado en las residencias, los ETD, súper importante la preparación de aquellos, que ahora también se pretende mejorar con la nueva ley de mejor niñez, la falta de personal de salud, los casos de profesionales tratantes con poca experiencia, falta de especialización y excesiva rotación, falta de programas de residencia familiar y unificación, insuficiencia de coordinación intersectorial, excesivo uso de siglas y lenguajes técnicos que alejan a la comunidad de la comprensión de las materias, PRM, PIE, PE, RBA, RBU, todas nomenclaturas que hacen más confundir a la población respecto de lo que significa lo importante que es proteger los derechos de los niños. Ya señalé la falta de educación legislativa, la urgente necesidad de la ley de garantía, eliminación de la ley de menores, la ausencia a veces de uniformidad respecto a criterios en las sentencias proteccionales, que tenga claridad en los derechos vulnerados, las causales de ingreso, en la duración de las medidas, en sus objetivos. Condicionar, también un elemento que yo visualizo mucho y que quiero criticar, es que a veces las instituciones públicas, el éxito o fracaso de sus intervenciones los condicionan a metas de gestión. Estamos hablando de niños, eso no debiera ocurrir, sino se debiera focalizar en el desarrollo de su protección. En los hechos, finalmente, los esfuerzos, a veces dar de todos los esfuerzos, la política pública para el abordaje de la situación ha sido insuficiente. Ahora bien, este magistrado también quiere proponer propuestas, quiere señalar cómo podemos solucionar esto. He estado analizando todo lo que he venido haciendo desde hace bastante tiempo con materia de protección infantil. En primer lugar, aumentar los recursos y mejorar la distribución de aquello, aumentar la subvención de los organismos colaboradores, pagar la deuda del 80 bis e incluso replantear la 20.032 y por qué no eliminarla y establecer todos los organismos de administración directa, sobre todo los lactantes, entendiendo que actualmente la residencia familiar es un logro. Entonces, si tenemos residencias familiares que son bastante positivas para la reinserción, ¿por qué no replicar el modelo? Entonces, también hay que analizar eso, poner foco en la familia, fomentar las campañas de buenos tratos y habilidades parentales. A mayor buen trato, menos infracción y vulneración de infracción, ni infractores, vulneración de derechos y situaciones de riesgo. Evitar la institucionalización, fomentar a toda costa los cuidados alternativos, fomentar los FAE, inyectar recursos profesionales de residencia que impliquen avanzar en los procesos de reinserción y unificación familiar, acelerar los procesos de adopción de los menores que están en total situación de abandono. No puede ser que un menor esté en total situación de abandono desde un año y sea adoptado luego en muchos años después. Poner énfasis también en las campañas de prevención, mejorar el sistema de cruce de datos, como pasa con el registro civil. Todos tenemos acceso al registro civil, en cambio los otros organismos tenemos una ausencia de coordinación mayor. Profundizar la fiscalización de las residencias, tanto por el servicio de la niñez como por los tribunales. Mayor supervisión y evaluación, incorporar en todos los organismos encargados de la protección, incluidos los tribunales, profesionales del área de la salud, como en Argentina, como en Uruguay, como en Brasil. Experiencias comparadas son bastante positivas. Profesionalizar a los curadores al ítem con la creación de una defensoría pública de la niñez que se aboque exclusivamente al sistema proteccional, como ocurre en otras legislaciones. Avanzar hacia la desjudicialización del sistema, hacia un sistema de protección administrativa, como ocurre en Europa, en muchos países, en que se interviene solo cuando es necesario separar al niño de una familia. Dictación de la ley de garantías, ya lo señalé. Aumentar la oferta programática, crear protocolos en la residencia para abordar los desajustes conductuales de los niños y la entrega de medicamentos, protocolos también para la entrega de medicamentos debidamente recetados, insertar programas de cuidado y de autocuidado para instituciones públicas y sobre todo para tribunales, porque los jueces y los funcionarios y las consejeras trabajamos con el dolor humano y también hay que cuidar a los cuidadores. Me refiero a los de la residencia y me refiero a los de los tribunales y a todas las instituciones. Aumentar la cobertura y presencia de los psiquiatras infantos juveniles en las jurisdicciones para que aborde la situación de las patologías psiquiátricas de los niños y los que tienen problemas de droga y salud. Hay lugares en que no existen ni siquiera psiquiatras. Juez, sí. Disculpe, esta comisión se acaba a las 4 y por reglamento no puedo extenderme de las 4, quedan 2 minutos. Ya, Así perfecto. que, por favor, cerrar la ley. Voy a señalar que en definitiva tenemos que cambiar el paradigma, permitir la promoción de derechos fundamentales y la prevención de las vulneraciones y una verdadera reparación de los derechos, no revictimizar a los niños, no tratar los síntomas de la vulneración de manera desarticulada, otorgar una visión integral incorporando desde el diagnóstico a la familia.
Los servicios deben también enfocarse en los planes de atención, así priorizamos la desinstitucionalización, asumir la política de infancia como una política de Estado y que no sufra retrocesos, avances y retrocesos cada vez que cambia un gobierno. No desaprovechemos la oportunidad de mejorar las condiciones personales y materiales de los niños, realizando una atención oportuna. Y que nos interpelemos cada vez que aparece un niño, que hay un niño fallecido o hay un hecho de connotación pública. Adoptemos medidas concretas hoy día. La integración y habilitación y retención familiar es lo más beneficioso para las familias y los niños vulnerados y para la sociedad. Más vale invertir en programas de inclusión que tener que hacerlo después en la exclusión. La solución no va a venir de un solo poder del Estado, ni tampoco de una sola institución. Entre todos debemos hacer el esfuerzo. A los niños, como sociedad, lo que involucra a todos, organismos públicos, privados, pero todos, padres, les hemos fallado y es hora de reparar dicha injusticia. Nuestro país no puede, los niños no pueden esperar más. Que son las 4 y tengo que cerrar la sesión. Lo único que quiero decir que cuando centramos nuestra atención en los niños, muchas veces ya es tarde, porque los derechos de los niños en ese momento ya fueron vulnerados. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamentablemente no quedó tiempo para preguntas. Yo tenía preguntas para usted en particular, se las voy a hacer llegar por correo electrónico, a ver si nos las puede contestar. Lamentablemente nuevamente... Disculpe que la interrumpa. Soy Carlos Alvear, estaba invitado a exponer. Entiendo que es solamente hasta las 4 de la tarde. Quisiera saber si es posible que se pueda agendar otro día, otra sesión, porque quiero denunciar al ministro de Justicia respecto de la afirmación que hace que los niños de los programas de representación jurídica PRJ tenían representación jurídica. Eso es falso. No todos los niños tienen representación jurídica, entonces creo que eso amerita una sesión un poco más extensa porque es un poco un tema más complejo. Yo estaba justo refiriéndome a aquello, le pido por favor que no me interrumpa. Vamos a citar una nueva sesión donde vamos a invitar a quienes estaban invitados a esta sesión y no pudieron ser escuchados, una nueva sesión especial distinta de los días lunes para que podamos terminar el tema que era el sistema judicial en relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Vamos también a enviarles, porque nos hemos dado cuenta que en muchas presentaciones se repiten varias temáticas, así que vamos a enviar a los invitados que quedan pendientes temas en particular que queremos que podamos abordar en la próxima sesión. Lamento que no haya habido tiempo para preguntas y para escuchar a los demás invitados, pero la verdad es que las exposiciones estaban muy interesantes y era difícil de cortar. Quiero agradecerle sobre todo al ministro de Justicia por su presentación y citaremos entonces a una próxima sesión para poder terminar este tema. Ministro, ¿quisiera decir algo antes de cerrar la sesión? ¿No? Perfecto, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.